¿Te has preguntado alguna vez por qué tu perro se queda mirando fijamente a un rincón vacío de tu casa? ¿Por qué a veces ladra a la nada o gruñe hacia la oscuridad cuando tú no percibes ninguna amenaza? ¿Has sentido ese escalofrío? Ese momento inexplicable en que tu fiel compañero parece ver algo que tus ojos no pueden captar. Quizás lo que estás experimentando no sea simple imaginación. Quizás tu perro está cumpliendo una misión divina que San Juan Bosco conocía perfectamente. En la vida de este gran santo, uno de los más queridos y venerados de nuestra iglesia, existió un misterioso guardián. Un perro gris que apareció en los momentos más críticos para protegerlo de peligros mortales. Un animal que nunca necesitaba alimento terrenal y que desaparecía tan misteriosamente como llegaba. ¿Era un simple animal o era algo más? Lo que Don Bosco descubrió sobre la verdadera naturaleza de los perros y su relación con el mundo espiritual ha permanecido oculto para la mayoría de los fieles. Y es que estos nobles animales poseen un don especial que los demonios temen profundamente. Una capacidad que los conecta con lo divino y que los convierte en protectores no solo de nuestros hogares físicos, sino también de nuestra propia alma. Hoy voy a revelarte este secreto que ha sido guardado por siglos. Un conocimiento que podría cambiar para siempre tu forma de ver a estos compañeros que Dios ha puesto en nuestro camino. Una verdad que, quizás, podría explicar por qué sientes ese consuelo inexplicable cuando tu perro se acurruca a tu lado en los momentos de mayor tribulación espiritual. En las palabras de San Juan Bosco encontraremos una sabiduría que trasciende lo terrenal. Una explicación a esos momentos inexplicables que muchos de nosotros hemos experimentado junto a nuestras mascotas. Una revelación que nos acerca más a comprender los misterios de la creación divina y la batalla eterna entre el bien y el mal. Esta es la historia de Grigio, el misterioso guardián de Don Bosco, y la revelación de por qué los demonios tiemblan ante la presencia de un perro. Una historia que quizás explique por qué tu fiel amigo ha estado protegiéndote todo este tiempo sin que lo supieras. Corría el año 1852 en Turín, Italia. Las calles oscuras y peligrosas se cernían amenazantes sobre la figura solitaria de Don Bosco mientras regresaba tarde a su oratorio. En aquellos tiempos, el santo era objeto del odio de muchos sectores. Sus obras de caridad con los jóvenes marginados, su defensa incansable de la fe católica en tiempos de anticlericalismo feroz, le habían granjeado poderosos enemigos. Tanto masones como extremistas políticos veían en él un obstáculo para sus planes. Aquella noche, Don Bosco caminaba por una zona especialmente peligrosa. La neblina envolvía los callejones y el silencio solo era interrumpido por sus propios pasos. De pronto, percibió movimientos furtivos, sombras que parecían acecharle. Eran hombres armados, esperando el momento oportuno para atacarle. Don Bosco, consciente del peligro, comenzó a rezar en silencio mientras continuaba su camino, confiando plenamente en la divina providencia. Fue entonces cuando ocurrió. Un imponente perro gris, de tamaño extraordinario, apareció de la nada y se colocó a su lado. El animal no mostraba signos de agresividad hacia él, sino una actitud protectora y vigilante. Los asaltantes, sorprendidos por la repentina aparición, dudaron momentáneamente. Cuando finalmente se decidieron a atacar, el perro mostró sus fauces con un gruñido sobrenatural que heló la sangre de aquellos hombres, quienes huyeron despavoridos. Este fue solo el primero de muchos encuentros con aquel misterioso animal al que Don Bosco llamaría Grigio, el gris. Durante años, este perro apareció exactamente en los momentos en que el santo enfrentaba peligros mortales. Nunca se presentaba en otras circunstancias, nunca pedía comida,
Nunca se comportaba como un perro común. Aparecía de la nada y desaparecía igualmente, una vez cumplida su misión protectora. En una ocasión, don Bosco intentó seguirlo para descubrir dónde vivía, pero el animal simplemente desapareció ante sus ojos, desvaneciéndose como si nunca hubiera existido. Los compañeros y discípulos del santo fueron testigos de estas apariciones, quedando igualmente desconcertados ante la naturaleza inexplicable de aquel ser. Grigio, contaba don Bosco, tiene ojos que brillan con una luz que no es de este mundo. Cuando mira fijamente hacia un lugar aparentemente vacío, percibo que está viendo algo que mis ojos mortales no pueden captar. Y lo más extraordinario, los lugares donde él gruñe sin razón aparente son precisamente aquellos donde, poco después, descubro que se habían preparado emboscadas contra mí. Esta experiencia personal llevó a don Bosco a una profunda reflexión sobre la naturaleza espiritual de los perros. En sus escritos personales, raramente compartidos con el público general, el santo elaboró una teología sobre estos animales que resulta fascinante y reveladora. Los perros, escribió, poseen una sensibilidad especial hacia el mundo espiritual que los humanos hemos perdido en gran medida. Sus sentidos, no contaminados por el pecado original como los nuestros, pueden percibir la presencia de entidades espirituales, tanto angélicas como demoníacas. Esta afirmación, sorprendente para muchos, encuentra ecos en la tradición católica más antigua. San Juan Bosco observó cómo los perros reaccionaban de manera diferente ante distintas presencias espirituales. Se mostraban serenos y casi reverentes ante lo que él interpretaba como presencias angélicas, mientras que se tornaban agitados, defensivos e incluso agresivos ante lo que parecían ser manifestaciones del mal. El ladrido de un perro, escribió en una carta a uno de sus colaboradores, puede ser más efectivo contra las fuerzas del mal que muchas oraciones recitadas sin verdadera fe. No porque el animal posea poder propio, sino porque Dios ha dispuesto en su creación estas defensas naturales contra el maligno, estos guardianes que no se dejan engañar por las apariencias que tanto confunden al hombre. ¿Pero por qué temerían los demonios a estos animales? Don Bosco desarrolló una explicación que se arraiga profundamente en la teología católica. Los demonios, en su soberbia, desprecian profundamente a todas las criaturas de Dios, pero especialmente a aquellas que muestran las virtudes que ellos rechazaron. En el perro encuentran la lealtad inquebrantable que ellos negaron a su Creador. En su mirada inocente ven el reflejo de la pureza que perdieron eternamente. En su disposición al sacrificio por sus amos, reconocen la humildad que su orgullo les impidió mantener. Esta reflexión teológica de don Bosco sugiere que no es tanto un poder inherente al perro lo que ahuyenta a los demonios, sino las virtudes que estos animales representan y que son un constante recordatorio de la caída de los ángeles rebeldes. Un episodio particularmente revelador ocurrió en 1883, cuando don Bosco visitaba una familia en cuya casa se habían reportado extraños fenómenos, objetos que se movían solos, ruidos inexplicables, sensaciones de presencias malignas. El santo, al entrar en la vivienda, iba acompañado por Grigio. El perro inmediatamente se dirigió al sótano, donde comenzó a ladrar con una intensidad inusitada hacia un rincón específico. Siguiendo al animal, don Bosco descubrió enterrados bajo el suelo varios objetos, utilizados en rituales ocultistas que los anteriores propietarios habían escondido allí. El perro, explicó después, no veía los objetos físicos, sino la presencia espiritual maligna que se había vinculado a ellos. Tras la bendición de la casa y la remoción de aquellos objetos, los fenómenos cesaron completamente.
Esta capacidad especial de los perros encuentra paralelos en muchas tradiciones cristianas. En los monasterios medievales era común mantener perros no solo como guardianes físicos, sino como protectores espirituales. Muchos santos han tenido perros como compañeros, y las historias sobre su comportamiento especial ante manifestaciones sobrenaturales son numerosas a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero volvamos a Grigio, el misterioso guardián de Don Bosco. Con el paso de los años, muchos se preguntaron sobre su verdadera naturaleza. ¿Era simplemente un perro común con un comportamiento extraordinario? ¿Era quizás un ángel tomando forma animal para proteger al santo? ¿O era algo aún más misterioso? Don Bosco mismo, cuando le preguntaban directamente, solía responder con una sonrisa enigmática: Grigio es un don de la divina providencia, y eso es todo lo que necesito saber. Sin embargo, en sus reflexiones privadas, el santo se permitía especular sobre la naturaleza de su protector. Hay 3 posibilidades, escribió en su diario personal: que sea un perro común al que Dios ha otorgado capacidades extraordinarias para mi protección, que sea una manifestación angélica bajo forma canina, o que sea una manifestación directa de la protección divina, sin intermediarios, adaptada a mi comprensión humana. Don Bosco se inclinaba personalmente por la segunda opción, aunque siempre mantuvo una prudente reserva al respecto. Lo más sorprendente de la historia de Grigio es que, décadas después de la muerte de Don Bosco, hubo testigos que afirmaron haber visto al mismo perro gris protegiendo a otros salesianos en peligro. En 1908, 21 años después del fallecimiento del santo, un grupo de misioneros salesianos en Ecuador se perdió en una región montañosa extremadamente peligrosa. Cuando estaban al borde del agotamiento, apareció un gran perro gris que los guió hasta un refugio seguro para luego desaparecer sin dejar rastro. Los misioneros, conocedores de la historia de Grigio, quedaron convencidos de que habían recibido la misma protección sobrenatural que su fundador. Casos similares se han reportado a lo largo de los años en diferentes partes del mundo donde los salesianos realizan su labor. Pero más allá del caso extraordinario de Grigio, ¿qué nos dice la experiencia de Don Bosco sobre nuestros propios perros, sobre esos fieles compañeros que comparten nuestras vidas cotidianas? ¿Poseen también ellos esa conexión especial con lo sobrenatural? Según las reflexiones del santo, la respuesta es afirmativa. Todos los perros, en mayor o menor medida, conservan esa sensibilidad especial hacia lo invisible. La diferencia entre un grigio y un perro común no sería de naturaleza sino de grado. En la mirada de todo perro, escribió Don Bosco, hay una chispa de esa pureza original con la que Dios creó el mundo antes de que el pecado lo contaminara. Por eso pueden ver lo que nosotros no vemos, sentir lo que nosotros no sentimos. Su inocencia les permite percibir tanto la luz divina como las tinieblas del mal. Esta visión explica por qué muchas personas experimentan una sensación de paz y protección en presencia de sus perros. No es solo el afecto natural entre especies, sino una dimensión espiritual que trasciende lo meramente físico o emocional. En nuestra tradición católica, entendemos que toda la creación refleja de alguna manera a su creador. En los perros, según la visión de Don Bosco, se refleja particularmente la fidelidad de Dios, su protección constante, su amor incondicional. Quizás, sugería el santo, Dios nos ha dado estos animales como un recordatorio viviente de cómo Él nos ama y nos protege, incluso cuando no nos damos cuenta. Esta teología de los perros como protectores espirituales encuentra resonancias en numerosos testimonios a lo largo de la historia.
Son incontables los relatos de personas que afirman que sus perros les han advertido de peligros invisibles, que han mostrado comportamientos inexplicables ante presencias que solo más tarde se revelaron como sobrenaturales, o que han proporcionado consuelo precisamente en momentos de mayor turbulencia espiritual. Un sacerdote exorcista de Roma, colaborador directo de Don Bosco, documentó cómo los perros reaccionaban invariablemente durante los rituales de liberación, incluso cuando se encontraban en habitaciones separadas sin posibilidad de ver o escuchar lo que ocurría. «Es como si percibieran la batalla espiritual que se está librando», escribió, «y quisieran participar en ella del lado de la luz». Esta sensibilidad especial hacia lo sobrenatural explicaría también por qué los perros parecen tener una afinidad natural con los lugares sagrados y con personas de profunda espiritualidad. Numerosos santos, además de Don Bosco, han tenido relaciones especiales con estos animales: San Roque, San Bernardo, Santa Margarita de Cortona, San Martín de Porres, entre muchos otros. «Los perros», decía Don Bosco a sus jóvenes, «nos enseñan virtudes que nosotros hemos olvidado. Nos muestran cómo ser fieles sin condiciones, cómo amar sin esperar recompensa, cómo servir con alegría. Y además, nos protegen de enemigos que ni siquiera sabemos que existen». Esta última frase resulta particularmente significativa. El santo sugiere que nuestros perros nos protegen constantemente de peligros espirituales, de influencias negativas, de presencias malignas, sin que nosotros seamos conscientes de ello. Su mera presencia en nuestros hogares constituiría una forma de protección que trasciende lo físico. ¿Por qué entonces los demonios temerían específicamente a los perros? Don Bosco elaboró esta cuestión en 1200 una carta dirigida a un obispo que le había consultado sobre extraños fenómenos ocurridos en una parroquia. «El demonio», escribió, «obra principalmente a través del engaño y la oscuridad. Necesita que dudemos, que nos confundamos, que no sepamos distinguir su presencia. El perro, con su percepción no contaminada por el pecado, ve a través de todos los disfraces del maligno. No puede ser engañado, y lo que no puede ser engañado, el demonio lo teme profundamente, pues expone su falsedad». Esta explicación sugiere que no es tanto un poder activo lo que hace a los perros temibles para los demonios, sino su capacidad pasiva de detectarlos, de señalar su presencia, de desvelar su engaño, como una luz que, simplemente existiendo, disipa las tinieblas sin necesidad de luchar activamente contra ellas. Hay un episodio particularmente revelador en la vida de Don Bosco que ilustra esta idea. En una ocasión, el santo visitaba una familia aparentemente muy devota, pero que secretamente practicaba rituales ocultistas. Al entrar en la casa, Grigio, que le acompañaba, comenzó a mostrar signos de extrema agitación, gruñendo hacia los anfitriones de una manera que nunca antes había mostrado hacia ninguna persona. Don Bosco, percibiendo la advertencia, prestó especial atención a sus anfitriones y pronto descubrió sus verdaderas intenciones. Habían planeado envenenarlo durante la cena. El perro, explicaría después, no reaccionaba ante el veneno físico, que aún no había sido preparado, sino ante el veneno espiritual que anidaba en sus corazones. Este relato nos muestra cómo los perros, según la visión del santo, pueden percibir no solo presencias espirituales externas, sino también las disposiciones interiores de las personas, especialmente cuando éstas albergan intenciones malévolas. ¿Significa esto que debemos ver a nuestros perros como una especie de detectores de maldad? Don Bosco era cauto al respecto. No se trata, advertía, de interpretar cada ladrido o gruñido como una señal sobrenatural.
Los perros siguen siendo animales, con comportamientos propios de su naturaleza. Sin embargo, cuando observamos en ellos reacciones que no pueden explicarse por causas naturales, haríamos bien en prestar atención. El santo recomendaba a las familias bendecir regularmente a sus perros, incluyéndolos en la bendición general del hogar. No porque el animal en sí necesite bendición, aclaraba, sino para fortalecer ese vínculo especial que Dios ha establecido entre estas criaturas y el mundo espiritual. Esta práctica de bendecir a los animales, especialmente a los perros, tiene raíces antiguas en nuestra tradición católica. La fiesta de San Antonio Abad, por ejemplo, incluye tradicionalmente la bendición de animales. Don Bosco simplemente enfatizaba la dimensión espiritual protectora de esta práctica. Grigio, el misterioso guardián de Don Bosco, desapareció definitivamente poco antes de la muerte del santo. Su última aparición documentada ocurrió cuando Don Bosco, ya anciano y enfermo, debía realizar un viaje peligroso. El perro lo acompañó durante todo el trayecto, manteniendo a raya a potenciales asaltantes. Una vez que el santo llegó a su destino, Grigio se despidió con una mirada que los testigos describieron como casi humana en su profundidad, y se alejó lentamente hasta perderse en la distancia. Don Bosco entendió ese momento como una señal. Su misión en la tierra estaba llegando a su fin, y pronto ya no necesitaría la protección de su fiel guardián. Efectivamente, el santo falleció poco después, en 1888, rodeado de sus queridos salesianos y habiendo completado la extraordinaria obra que Dios le había encomendado. La historia de Grigio y las reflexiones de Don Bosco sobre la naturaleza espiritual de los perros han permanecido como una tradición oral dentro de la familia salesiana, transmitida de generación en generación, pero raramente compartida con el público general. Quizás porque en nuestra época moderna, tan racionalista y escéptica, tales relatos se considerarían supersticiosos o fantasiosos. Sin embargo, para quienes mantienen viva la fe y la sensibilidad hacia lo sobrenatural, las enseñanzas de Don Bosco sobre estos fieles compañeros ofrecen una perspectiva profunda y consoladora. Nos invitan a ver en nuestros perros no solo mascotas o animales de compañía, sino verdaderos dones de la providencia, guardianes no solo de nuestro bienestar físico, sino también espiritual. La próxima vez que observes a tu perro, mirando fijamente hacia un rincón vacío, o ladrando sin causa aparente, o mostrándose inquieto en un lugar específico, sin razón evidente, quizás quieras recordar las palabras de San Juan Bosco. No todo lo invisible para nosotros lo es para ellos. Y donde ellos perciben peligro, haríamos bien en invocar la protección divina. Y si alguna vez, en un momento de tribulación espiritual, sientes el impulso inexplicable de tu perro de acercarse a ti, de apoyar su cabeza en tu regazo, de permanecer vigilante a tu lado, quizás no sea solo el afecto natural lo que lo mueve. Quizás esté cumpliendo esa misión especial que Dios ha encomendado a su especie desde la creación. Ser guardianes no solo del cuerpo, sino también del alma. La historia de Grigio y las enseñanzas de Don Bosco nos recuerdan una verdad fundamental de nuestra fe, que lo visible y lo invisible están constantemente entrelazados, que lo natural y lo sobrenatural no son reinos separados, sino dimensiones complementarias de la misma realidad creada por Dios, y que a veces las verdades más profundas se nos revelan a través de las criaturas más sencillas. ¿Has notado cómo cambia tu percepción de tu fiel compañero después de conocer esta historia? ¿Has comenzado a prestar más atención a sus reacciones, a sus momentos de alerta aparentemente injustificada, a esa mirada profunda que parece ver más allá de lo físico? La próxima vez que acaricies a tu perro,
quizás puedas hacerlo con un nuevo nivel de gratitud, no solo por su compañía, su fidelidad o su afecto incondicional, sino por esa protección invisible que quizás te ha estado brindando todo este tiempo sin que lo supieras. Y recuerda, si los demonios temen a los perros, como Don Bosco descubrió, es porque estos fieles guardianes representan virtudes que el maligno no puede soportar: lealtad, pureza, sacrificio, amor incondicional. Virtudes que en última instancia reflejan al mismo Dios. Quizás no todos tengamos un grigio en nuestras vidas, un guardián misterioso que aparece en los momentos de mayor peligro, pero cada perro, en su propia medida, lleva dentro de sí algo de esa capacidad extraordinaria. Cada uno es, a su manera, un pequeño reflejo de la protección divina manifestada en el mundo natural. La historia de Don Bosco y su guardián nos recuerda que Dios utiliza a todas sus criaturas, incluso a las aparentemente más simples, para manifestar su amor y su protección. Que lo sobrenatural no siempre se revela de formas grandiosas y espectaculares, sino a menudo a través de lo cotidiano, lo familiar, lo cercano. Tal vez la próxima vez que reces, podrías incluir una pequeña oración de gratitud por ese compañero de 4 patas que Dios ha puesto en tu camino, no solo como una mascota o un animal de compañía, sino como un verdadero guardián espiritual, un defensor silencioso contra fuerzas que ni siquiera percibimos. Y quién sabe, quizás algún día, en un momento de necesidad especial, descubras que tu perro es mucho más de lo que siempre has creído. Quizás, como Don Bosco, tengas la bendición de vislumbrar, aunque sea por un instante, esa dimensión sobrenatural que nuestros fieles amigos caninos parecen percibir con tanta claridad. Mientras tanto, podemos encontrar consuelo en saber que estos maravillosos animales son mucho más que simples compañeros terrenales. Son, según la visión de Don Bosco, verdaderos dones del cielo, pequeños guardianes que nos protegen no solo de peligros visibles, sino también de aquellos que escapan a nuestra percepción humana. En un mundo cada vez más alejado de lo espiritual, donde la batalla entre el bien y el mal a menudo se ridiculiza o se niega, nuestros perros permanecen como testigos silenciosos de esa otra realidad, como recordatorios vivientes de que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que nuestra filosofía moderna está dispuesta a admitir. No pierdas nuestro próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Da clic en el card y descubre las 7 señales que indican que tu ángel de la guarda está intentando comunicarse contigo. Una revelación que podría cambiar para siempre tu conexión con el mundo espiritual.